Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase que tenemos en este caso la unidad número 4, semana uno, el cual vamos a hablar sobre los perímetros de figuras planas. Vamos a explicar un poco a qué hace referencia los perímetros, vamos a ver la teoría para que puedas hacer o desarrollar la tarea, ¿ya? Dice lo siguiente: para determinar la cantidad de metros de cinta que Lucas debe comprar es necesario sumar la longitud de todos los lados de la cancha. Por ejemplo, nos fijamos que esta cancha tiene 75 metros de altura, por así decirlo, y de ancho tiene 110 metros. Eso es un cuadrado. Eso quiere decir, en este cuadrado, nos da a entender que esta parte también mide exactamente lo mismo, 110, y esta parte también mide 75. No es necesario ponerle todos los datos para saber que prácticamente está midiendo exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, si nosotros establecemos estos datos que vamos a establecerlos ahora, dice lo siguiente: para determinar la cantidad de metros de cinta que Lucas debe comprar, es necesario sumar la longitud de todos los lados de la cancha. Y claro, a ver, este lado mide 110, más 75, más aquí mediría 110, más 75 que va en este lado, sería un total de 370 metros. De hecho, eso es exactamente de qué se trata el perímetro. El perímetro es la suma de los lados de un polígono regular o irregular, pero el perímetro se establece en base a la suma de los lados. ¿Podríamos decir entonces que el perímetro tiene una fórmula? Sí. El perímetro, podríamos ponerlo de la siguiente manera, es igual a más lado, de acuerdo al polígono. Claro, si es un triángulo sería lado más lado, tres veces, porque el triángulo tiene tres lados. Si es un cuadrado, podríamos decir que el perímetro es igual al lado por 4, lado por 4, si es que tiene el mismo lado. Y también si es un polígono irregular, pues el perímetro simplemente es la suma de todos sus lados, ¿ya? Depende de la cantidad de lados que tiene el polígono. Así es como se determina un polígono, es decir, es la suma de todos sus lados. Ahora, partiendo de esto, vamos a ver lo que tenemos aquí. Tenemos un ejemplo. Dice: observa cómo se halla el perímetro del polígono de la figura 2. Esta es la figura 2. Y claro, este lado mide 4 centímetros, 5 centímetros y 7 centímetros. ¿Cómo encuentro el perímetro? Recuerda que el perímetro, como es un triángulo, es lado, más lado, más lado. En este caso, tres veces el lado, sino 5 centímetros más 7 centímetros más 4 centímetros. 4 más 5 más 7 queda un total de 16 centímetros. El perímetro de esa figura es de 16 centímetros. Aquí tenemos también un ejemplo. Dice: una costurera diseña materiales triangulares de 25 centímetros de lado. Quiere decir que el material triangular, al decirnos que tiene 25 centímetros de lado, nos da a entender de que sus tres lados son iguales. Entonces 25 centímetros por cada lado, es decir, 25 se suma tres veces, o podríamos multiplicar para 3. Esto es igual a 75 centímetros. Es decir, el perímetro es 75 centímetros. El ejemplo número 3. ¿Qué tenemos en el ejemplo número 3? Dice: para la celebración del Día de la Independencia, en el interior de cada uno de los salones de un colegio se va a poner una bandera por todo el contorno. Si cada salón de clase tiene forma cuadrada y uno de sus lados mide 6 metros, en total se necesitarían, claro, vamos a ver, este es un salón de clases, ¿verdad? Dice que cada lado mide 6 metros. Quiere decir que esto mide 6 metros, esto mide 6 metros, esto mide 6 metros y esto también mide 6 metros. Cada lado mide 6 metros. Es decir, que si yo voy a calcular el perímetro, debo sumar 6 más 6 más 6 y más 6. Lo que me da como resultado 24 metros. Y este sería el perímetro de ese salón de clases. Es decir, tendría que comprar 24 metros de bandera para poder bordear o decorar todo el salón, por todo el contorno del salón. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un polígono que no es regular, pero que nos piden por favor sacar el perímetro. Es decir, simplemente ir sumando lados. 75 más 300 más 225 más 100 más 75 más 100 de este lado, más 75 más 100 de este lado, que está aquí arriba, me da un total de 1050 centímetros, que es todo lo que mediría el contorno de esta figura, el perímetro de esta figura. Entonces, a eso hace referencia el perímetro. El perímetro es la suma
de los lados de un polígono regular o irregular, pero es la suma de todos sus lados. Espero que les vaya muy bien con su tarea y mucha suerte.